Muy buenos días, mis queridos estudiantes de grado séptimo. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso sobre los temas que hemos visto y que hemos planteado en el aula de clase. Para ello empezamos sobre la pregunta ¿qué es filosofía? Cuando nos preguntábamos frente a esta noción de pensamiento, a esta relación de pensamiento, siempre veíamos el concepto en dos, ¿no? Como Filó y Sofía, donde hablábamos del amor a la sabiduría, pero siempre nos hicimos esa pregunta, si será que la filosofía no podría ser un poco más allá de lo que realmente siempre se trataba de inmiscuir frente al pensamiento común, el pensamiento natural que se tenía sobre esta, ¿no? Entonces, al preguntarnos qué es filosofía, dábamos relación en algunos momentos de clase que la filosofía se generaba frente a la idea de la sabiduría, sí, no solamente como un amor a la sabiduría, sino que se generaba un poco más allá de lo que podía llegar a ser esa sabiduría, y también decíamos que era una búsqueda de la verdad. Ante ello decíamos que la filosofía podía dar un entendimiento a través del conocimiento del hombre, a través del conocimiento que podía determinarse de cómo los hombres, a través de sus diversos modos de pensamiento, a través de esa sabiduría, a través de esa búsqueda de la verdad, podrían llegar a crear teorías de pensamiento, podrían llegar a ciertas posibilidades de conocimiento, donde esas posibilidades de conocimiento hacían en el hombre ese principio como de sapiencia, ¿no? De querer pensar, de querer determinar eso que llamaba connotación o connotación del pensamiento. Ante esa pregunta, ¿qué es filosofía frente a la sabiduría y esa búsqueda de la verdad? Decíamos entonces que la filosofía se entendía o se determinaba a través de un análisis, una reflexión y una comprensión o un comprender, ¿listo? Este análisis, esta reflexión, este comprender es lo que realmente como que tratamos de enfatizar o de determinar qué era lo que generaba todo lo que determinaba el concepto de filosofía, ¿no? Donde la filosofía necesita un análisis, necesita una reflexión, necesita de un comprender de un objeto, de un sujeto, de una relación de pensamientos, donde esas relaciones de pensamiento se dan o se determinan a través del hombre, ¿no? Donde el hombre es aquel que se queda esa posibilidad de conocimiento, y esa posibilidad de conocimiento nos va a dar a nosotros ciertas concordancias del saber, del conocer o del poder implementar a través de esas ideas o características del pensamiento. Entonces recordemos que la filosofía, decimos que se basa a través del análisis, ¿sí? A través de la reflexión y a través del comprender del sujeto frente al mundo, frente a los objetos, frente a las preguntas propias de la naturaleza. Ante ello hablamos de conocimiento del hombre, ¿no, mis muchachos? Donde decíamos, hey, pero ¿qué puede llegar a ser ese conocimiento del hombre? Donde lo determinamos a través de un conocimiento que se generaba a través de una cosmología, a través de una antropología y a través de una ontología. Recordemos muy bien que frente a esas relaciones de lo que decíamos ahorita, la filosofía como un análisis, una comprensión y una reflexión, decíamos que pensar en el conocimiento del hombre significaba pensar en esas características propias de él, ¿no? Donde estos conocimientos se determinaban a través de un origen propio, explicativo de la naturaleza, donde, digámoslo así, antes de la filosofía siempre los hombres trataban de dar como una noción o una relación del pensamiento, ¿no? Ante ello tomamos a Homero, y también por otro lado tomábamos a Hesiodo, donde decíamos que entre Homero y Hesiodo trataban de dar un conocimiento a través del hombre, a través del mundo, donde este hombre y este mundo podían dar una relación de conocimiento totalmente distinto, ¿no? Donde, digamos, entre Homero y Hesiodo se relacionaba mucho esta idea de cosmología, donde pensábamos frente a la idea como de ese pensamiento general, de ese pensamiento para poder dar de connotación a la existencia de un principio de las cosas, donde Homero y Hesiodo en cierta medida nos dicen a nosotros, bueno, el hombre se constituye a través de mitos, ¿cierto? A través como de esas leyendas, a través de esa construcción de los hombres, a través de cada una de esas relaciones de pensamiento, donde este término cosmología empieza a tomar fuerza y empieza como a generar esa relación del mito sobre la naturaleza propia del hombre, ¿no? Donde nos dice en algún momento como que los seres sobrenaturales son como los protagonistas de la historia, son los protagonistas de la vida, por ende entonces debemos darle a ellos, digámoslo así, una plusvalía para que se puedan generar a través de su propio pensamiento, ¿no? Lo que querría decir que el hombre determina a través de cómo se entiende, de cómo puede llegar a entender el mundo, y de esa forma empezábamos a dar una connotación un poco más amigable a lo que era esa idea del mito, ¿no?
Y acá hablamos un poco sobre el paso del mito al logos, ¿no? Donde entre Homero y Hesíodo, frente a cada uno de sus textos, frente a cada uno de sus mitos, llegaban como a dar una contrastación un poco más fuerte a lo que es el mundo, a lo que se determina de este. Recordemos que este tema lo dejamos porque pues la idea es ver el paso del mito al logos, pero verlo bien de cómo desde esas estructuras de pensamiento, a través de diversas formas de pensamiento, puede llegarse a entender lo que es el pensamiento o el conocimiento propio del hombre. Seguida de ello, entonces también tratamos de relacionar un poco esta idea de antropología, ontología, ¿no? Donde decíamos que la antropología, antropos hombre, logia, estudio del hombre. Entonces queríamos dar una relación del estudio del hombre, donde ese hombre era como un centro, un fin fundamental para esta idea del conocimiento, ¿no? Donde este conocimiento iba a generar este concepto de hombre y a desarrollar el hombre a través de un pensamiento originario, un pensamiento que podía determinarse a través de la razón. Y seguida ya hablamos de la ontología, ¿no? Que ya entramos a hablar un poco más del estudio del ser, a correlacionar más del ser, donde hablamos un poco más sobre Heráclito y Parménides, pero entonces ya más adelante lo vamos a tratar de desarrollar con un poco más de desmesura. Bueno, mis muchachos, entonces seguimos entonces con el pensamiento presocrático. Recordemos que el pensamiento presocrático se divide en dos características fundamentales de pensamiento. Entre ellos vamos a encontrar la dinámica, la naturaleza y la esencia y la apariencia. Entonces, ¿qué nos decían estos pensadores, ¿no? Entonces encontramos que las cosas tienen una dinámica, que las cosas o los pensamientos se pueden determinar a través de las propias naturalezas que emergen de ellas. Y en otra instancia también teníamos la relación de lo que era la esencia, lo que era la apariencia, donde cada una de las cosas se constituye a través de su propia existencia, de su propia relación, donde podemos dar, digámoslo así, a grosso modo, una forma de ver el mundo en sus diversas dimensiones, ¿no? Donde podríamos ya connotar la conciencia, la naturaleza, la razón frente a esa cosmología, ¿no? Digámoslo acá, uno de los principales pensamientos frente a la filosofía presocrática es poder dar una relación del hombre a través de esa esencia, a través de esa estructura propia del hombre, a través de cómo se empieza a determinar, a través de cómo se empieza a desarrollar, donde esta dinámica y esta naturaleza también empiezan a tener aquí como un punto fuerte y pues muy necesario, ¿no? Donde el arjé, recordemos que el arjé es el principio de todas las cosas, y la fisis empiezan a ser como un punto necesario para ese pensamiento presocrático, ¿no? Donde esas dinámicas, volvemos y lo repetimos, y esta naturaleza son como eje fundamental, donde, digámoslo así, ¿no? Para explicarlo de alguna forma, esta esencia y esta apariencia van a querernos dar una connotación a lo que es la naturaleza, y esa naturaleza determina lo que es una dinámica, lo que quiere decir que los pensamientos presocráticos se quieren determinar es a través de todos estos mitos, a través de todos estos pensamientos, donde cada uno de ellos va a generar universalidades a través de diversos principios, a través de diversos conocimientos, para poder dar connotación a cómo se pensaba en ese periodo presocrático de la filosofía, ¿no? Recordemos que presocrático significa antes de Sócrates. Digamos, aquellos primeros filósofos que trataban de determinar lo que era la naturaleza, lo que era generar especulaciones frente a la filosofía, como a través de diversos principios de conocimiento, como a través de diversas formas de este conocimiento podíamos llegar a connotar lo que era el pensamiento en sí, ¿no, mis muchachos? Entonces recordemos muy bien, los conceptos de arjé y fisis fueron los que trabajamos constantemente en la clase, que son los que se rigen mucho a estas relaciones de esencia, apariencia, naturaleza y dinámica frente al pensamiento presocrático. ¿Listo, mis muchachos? Entonces, siguiendo, hablamos de que los presocráticos se dividían entre filosofías monistas y filosofías pluralistas. Recordemos entonces, chicos, que eso que llamamos filosofía monista es una filosofía que se rige a través de un solo principio, ¿no? A este principio lo vamos a llamar arjé, donde este arjé, gracias a esta llamada filosofía monista, va a ser relacionado a través de un punto fundamental de inicio de todas las cosas, ¿cierto? Donde el mundo, donde todo se constituía solamente por algo, ¿no? Entonces encontramos a Tales de Mileto, donde Tales de Mileto nos decía que el agua era el arjé, no era el arjé el fin primordial del mundo, donde el hombre está constituido por arjé, donde encontramos que para Tales de Mileto
hay vidas a través del agua y esa agua es lo que realmente va a entender lo que es la vida en todo su aspecto, donde la filosofía monista va a tener un principio fundamental. Seguida de ello entonces entendíamos a Anaximandro, donde para Anaximandro esta filosofía monista se iba a determinar a través de algo que íbamos a llamar un apeirón, ¿no? Donde dice el arjé debe ser algo inmortal, debe estar constituido de todo, pero ese todo debe ser de uno solo, entonces ese solo lo llamó apeirón, donde ese apeirón era lo que relacionaba, lo que creía dar un principio de todas las cosas. Por otro lado tenemos a Anaxímenes, donde Anaxímenes nos da la relación de esta filosofía monista como la relación del aire, ¿no? Donde ese aire, ese fuego, ese viento nos da el mecanismo de cambio y de transformación. Recuerden muy bien estas clases de filosofía monista que las trabajamos muchísimo, muchachos. También hablábamos de Heráclito de Éfeso, y hablando de esta filosofía monista de Heráclito de Éfeso, decíamos que su arjé era el fuego, donde ese fuego era todo lo que lo relacionaba, donde el caos para Heráclito era como ese fin primordial, ¿no? Donde el fuego construye y consume, como le decíamos anteriormente, en nuestra clase de ontología y metafísica, en el módulo que tuvimos anteriormente de filosofía, ¿no? Seguido de ello hablamos un poco de la filosofía pluralista, donde decimos que la filosofía pluralista ya empieza a ser como la contraposición de esa filosofía monista, ¿no? Donde la filosofía pluralista no puede aceptar o no puede dar relación, digámoslo así, de que debe existir, es un principio de todas las cosas para un pensamiento, ¿no? La filosofía pluralista ya va a llegar, ya va a agrietar esa idea de pensamiento y nos va a decir, hey, oye, un momento, no puede existir una sola cosa, ¿cierto? El ser, el hombre, en esto que vamos a llamar filosofía pluralista, siempre está constituido por algo más, ¿no? Donde ese hombre siempre se ha determinado, siempre se constituye a través de muchos, digámoslo así, de muchas cosas, no puede ser solamente un arjé, donde para Empédocles esta filosofía pluralista debe ser constituida a través del ser, ¿no? Donde ese ser, ese hombre, es algo más allá que un elemento, es algo más allá que un solo principio, ¿no? Por ende también vamos a entender ahí un poco Anaxágoras, donde Anaxágoras nos va a decir que esta filosofía pluralista podemos determinarlo como unas semillas, donde la nous es aquello que nos da la transformación y esa transformación no puede quedarse en una sola cosa, sino que es algo que está en constante cambio, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, esencia y apariencia, donde esta filosofía pluralista va a querer llegar a hablar de esa nous como las cosas que se transforman, las cosas que van determinándose de sí y a través de cómo se determinan van dando una relación propia del pensamiento. Seguido a ello también pues hablamos entre la filosofía pluralista lo que podía ser Demócrito, ¿no? Donde Demócrito nos hablaba de los átomos, Demócrito incluso pues ya nos dan una relación de los átomos, donde frente a esta filosofía pluralista el hombre no se constituía sobre de una cosa, sino de varias cosas, entre ellos puede estar la energía, los átomos, y recuerden todos los ejemplos que dábamos en clase, no obviando, no dejando de obviar claramente a muchos más pensadores presocráticos que trabajamos en ella, ¿no? Entre ellos Pitágoras, donde decíamos que Pitágoras había sido el primero que había determinado la filosofía dualista, donde esa filosofía dualista es aquello que se constituye de alma y cuerpo, ¿no? Donde lo vamos a ver ya mucho más adelante con Platón. Bueno, mis muchachos, hablamos también ya lo nombramos ahorita con Heráclito y Parménides, ¿no? Pues sobre todo con Heráclito porque no hablamos mucho de Parménides, sobre ontología y metafísica, y enfatizamos mucho sobre el pensamiento del ser. Ante ello decíamos que ese pensamiento del ser se determinaba tanto de Heráclito como de Parménides, donde Heráclito nos iba a determinar un pensamiento propio del devenir, donde ese pensamiento del devenir iba a constituir la verdad como un constante ante la apertura hacia el hombre. Recordemos la clase del módulo pasado donde tratábamos de dar de determinación a que para Heráclito el devenir era el hecho primordial, donde existía el ser y no ser, se le da una entidad propia a lo que es el ser y una entidad propia a lo que es el no ser, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener ese pequeño problemilla acá con nuestro amiguito Parménides, donde va a estar muy en contra frente a esta filosofía de Heráclito. Seguido de ello también pretendíamos con Heráclito plantear que el ser se manifiesta como un devenir perpetuo, ¿cierto? Como algo que está enlazado orgánicamente con la concepción del mundo, donde esa concepción del mundo, donde esa relación del hombre, todo se constituye es a través de ese devenir, ¿no? A ese cambio constante, y ese cambio constante, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer ese cambio constante es relacionar ese pensamiento como un principio de verdad, ¿no?
El hombre no es una sola cosa. Recordemos que para Heráclito el devenir es algo que es constante. El ser y no ser al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces recordemos muy bien que para Heráclito el ser es en cuanto no es y en cuanto no es, es. Ojo con eso. Seguido a ello, en otro aspecto frente a ese pensamiento del ser, teníamos a Parménides, donde hablábamos más, enfatizando más como hacia la lógica, donde pretendíamos que esa lógica relaciona ese pensamiento del ser, ¿no? Donde Parménides nos va a decir, solo puede pensarse lo que existe, porque lo que no existe no puede ser pensado, lo que quiere decir que para Parménides una de las críticas más grandes va a ser ante Heráclito, decirle, ojo, es un absurdo pensar en no ser porque el no ser no es existente en el mismo principio del ser, lo que quiere decir que delimitamos al ser, coyunturamos el ser y ahí ya tenemos un primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Que no podemos pensar en no ser, ya que somos todo lo que existimos. ¿Listo? Pilas con esto, mis muchachos. Seguido a ello, también Parmenides nos planteaba que el alma se compone de tierra y de fuego, ¿cierto? Causas de vida y de inteligencia. ¿Qué nos quiere decir con esto de Parménides? Ya de pronto acá con Heráclito frente a este devenir ya encontramos una filosofía monista frente a esa dinámica, como lo enunciamos anteriormente, donde esa filosofía dinámica está entre el movimiento, ¿no? Recordemos que para Heráclito el movimiento también es esencial. Cada una de las cosas tiene su digamos así, una potencia, y esa potencia a medida que se relaciona, pues toda una relación propia. Pero para Parménides existen cosas externas, ¿cierto? Que existen, que están, pero que no, digamos lo que no transforman al hombre, sino que hacen parte del momento, de la vida del hombre, entonces que crean diversos tipos de pensamiento y diversas formas de pensamiento, donde esas formas de pensamiento van a querer coyunturar, van a querer dar esa ruptura del no ser y decir solamente existe lo que se puede plantear, si no se puede plantear es porque no existe. Listo, mis muchachos, mucho cuidado con esto. Teología y metafísica, pensamiento del ser, donde entre Parmenides y Heráclito se da una división bastante amplia de este conocimiento. Seguido a ello, mis muchachos, entonces hablamos de otros temas que ya vamos a abordar más adelante en los módulos de filosofía, en las clases de filosofía. Y nada, mis muchachos, no siendo más, no queda más que agradecerles. Se les quiere, se les estima muchísimo. Recuerden que les habló su profesor Daniel Santos del área de filosofía de su institución Gimnasio Real Americano. Mis muchachos, se les quiere, se les estima, un abracito y de verdad un feliz, muy feliz día. Se me cuidan, chicos, gracias y hasta luego.